grabación a esto para que poder compartirles esa grabación. Entonces, bueno, iniciemos por este tema de análisis de regresión. Estas son un par de diapositivas muy cortas y pues solo quiero como detenerme en lo importante. Entonces, primero vamos a ver la regresión lineal simple, que esta es la que ya todos conocemos, ¿cierto? Que tiene la forma de y igual a mx más b, pero pues no es la única o no es el único análisis de regresión que se puede hacer. Entonces, ¿qué es una regresión? Básicamente, pues es un modelo matemático que se ajusta a los datos experimentales que yo tengo. Y cuando tengo un ajuste de un modelo matemático a esos datos, puedo sacar parámetros y puedo usar esos modelos matemáticos para predecir, básicamente. Pero pues también nos podemos encontrar el caso de que no existe una relación, ¿cierto? De que todos esos números están, todos esos valores experimentales están aleatorios y pues realmente nunca se va a ajustar nada a eso. Entonces ahí decimos que no existe una relación. Podemos encontrar relaciones lineales, como pueden ver aquí, pues todos estos datos tienen su dispersión, ¿cierto? Porque hay unos más arriba, unos más abajo, pero cuando los graficamos todos, podemos ver que tienden a una línea recta que puede ser positiva o puede ser negativa. En este caso, pues es creciente, pero también nos podría dar decreciente. Tenemos también modelos matemáticos cuadrados, ¿cierto? Que estos son los que tienden a tomar como esta curva en forma de U y que tiene por ahí una asíntota mínima, tirando hacia cero, ¿cierto? También tenemos estas relaciones exponenciales que pues inicialmente arrancan como una lineal, ¿cierto? Y después toman una velocidad de crecimiento muy rápida, crecen de forma muy rápida y pues ese modelo matemático del exponencial, valga la redundancia, pues predice ese comportamiento de forma muy bien. Lo mismo con el tema logarítmico, también aquí algunos ejemplos que recuerdo mucho por allí, tema de crecimiento de bacterias, de poblaciones de microorganismos, tienden a comportarse mucho de este tipo de forma logarítmica que si se dan cuenta, pues acá al inicio como que crecen muy rápido y al pasar el tiempo, digámoslo si lo tuviéramos en el eje X, tienden como a estabilizarse, ¿cierto? Tienen una asíntota por allá en la parte superior y eso quiere decir que, o recuerdo mucho, por en clases de bioquímica y esto, que era que se consumían los recursos y por eso se desaceleraba el crecimiento de dicha población. Y pues relaciones inversas, ¿no? Que aquí comenzamos con datos muy grandes y pues van disminuyendo primero de forma muy rápida y después se desacelera esos crecimientos. Y pues están dados por esa función matemática de uno sobre la variable, ¿cierto? Uno sobre x puede ser o típicamente pues describe este comportamiento. Y si mis datos experimentales se comportan de esta forma, pues yo podría aproximarles un modelo de regresión, en este caso inversa. Entonces, esto es como para ilustrar un poco ese tema. En cuanto a la regresión lineal simple, lo que les comentaba, pues acá tenemos estas constantes, ¿cierto? Que es y igual a mx, que sería la pendiente, aquí sería este caso b1, x pues sería la variable x, valga la redundancia, que normalmente tomamos como tiempo, concentración, o bueno, dependiendo del ejemplo, ¿cierto? Y b sub 0, pues es el corte que hay con la ordenada, con el eje y. Ese es típicamente el modelo. Y aquí pues me aparece este epsilon, que es el error. Pero pues ese error cuando lo ponemos en términos absolutos, pues ya lo sacamos ahí de la ecuación y pues obtenemos la ecuación de la línea recta típica. Entonces, de la misma forma, pues también existen unas pruebas de hipótesis que precisamente pues es probar que esos parámetros si son iguales o diferentes a cero. Esto ya sabemos que pues lo hace el software, pero aquí pues ya entran unos análisis distintos. Digamos, no rechazar que B sub 0, que sería el corte con el eje Y, simplemente significa que el corte es que pasa por cero cero, o sea, que pasa por el origen. Entonces aquí ya no es que rechazo y tomo la otra y que eso me va a generar una gran conclusión, sino que de repente solo dice, no, pasa por el origen y ya. Y esta pues va a ser el factor de aceleración o desaceleración de esa pendiente. Pues si es cero, pues la pendiente nos va a generar una línea totalmente horizontal y pues no va a haber variación por mover la variable x. Eso es lo único que nos dirá. Y bueno, pues acá tenemos pues los
los parámetros típicos, las estimaciones para hacerlo a mano, que acá está el cuadrado medio, tenemos aquí los datos, ¿cierto? Tenemos el promedio, tenemos las desviaciones para poder calcular todos estos parámetros, pero pues sabemos que el software no lo puede hacer. Entonces, finalmente lo que buscamos es calcular ese valor de P y compararlo contra la significancia, como hemos hecho en todos los casos. Entonces, aquí es donde entramos a tomar unos parámetros importantes cuando hablamos de en la parte estadística de esos parámetros. Entonces, el primero es el coeficiente de determinación R cuadrado, que como pueden leer aquí en la primera viñeta dice, mide la proporción de la variabilidad en los datos Y que es explicada por el modelo de regresión. Entonces, básicamente, este coeficiente de determinación, todos sabemos que se mueve entre 0 y 1. Y entre más cerca esté de 1, pues más se ajustan los datos a ese modelo. Quiere decir que explica mejor el comportamiento de esos datos. Si nos da 1, explica totalmente el comportamiento de los datos. Pero si nos da por debajo de 1, empieza a haber un error, ¿cierto? Un error que no se puede explicar. Y pues esto también se puede calcular con esos datos de la ANOVA, con el cuadrado medio total, el cuadrado medio del error y el cuadrado medio total. Podemos sacar ese coeficiente de determinación, que pues ustedes saben que en Excel es muy fácil, pero en todos los software realmente es muy fácil, es algo típico que nos da. El coeficiente de correlación, pues sería la raíz cuadrada de ese coeficiente de determinación o al contrario, como lo quieran ver. Lo que nos permite ver el coeficiente de correlación es si ese modelo matemático es creciente o decreciente. Si tiene signo positivo, quiere decir que los datos van a ir en tendencia eh, creciente, ir de aquí para allá, y pues si es negativo, va a ir de ahí para acá. ¿Listo? Voy a salirme un momentico de diapositivas por si de pronto alguien más ha tratado de entrar a la llamada y tengo que admitirlo. No, listo. Chicos, si tienen alguna pregunta o alguna duda o cualquier cosa, no duden en activar el micrófono porque ya no puedo ver la pantalla del chat. Listo, entonces ese sería el coeficiente de correlación, nos daría esa información. Es poco usado, pero algunas veces tiene pues una relevancia, aunque pues gráficamente es muy evidente cuando son crecientes y cuando son decrecientes esos ajustes, esos modelos de regresión. Error estándar de estimación podemos sacar un coeficiente de variación allí, ¿cierto? Podemos también sacar la media de ese error, pero pues todos estos son parámetros que podemos calcular fácilmente con el software. Ahora, hay tipo de regresiones lineales múltiples. ¿Qué quiere decir? Que podemos ingresar varios parámetros que van a afectar esas variables, pero todas van a tener un comportamiento lineal, no van a presentar una curvatura. Y en ese tema de curvatura quiero hacer como énfasis porque es lo que vamos a ir a buscar en los modelos de superficie de respuesta que ahorita vamos a tratar de resolver, bueno, sí, de resolver un ejercicio que yo les tengo tres montados. Entonces, en este caso, lo que podemos evidenciar es que pues tenemos, como en todos nuestros ejercicios, ¿cierto? Una variable de respuesta, llámese sea lo que sea, ¿cierto? Y tenemos varios factores que pueden afectar esa variable de respuesta. Solo que esa afectación pues va a ser lineal, lineal. Pero pues por transformaciones matemáticas eso también a veces se puede llevar a exponenciales, pero típicamente la forma es esta lineal y cada uno de estos coeficientes que son constantes, pues es lo que vamos a tratar de ajustar directamente allí en el modelo matemático. Igualmente también pues se presentan pruebas de hipótesis para este tipo de correlaciones múltiples, también tenemos una ANOVA para ese tipo de correlaciones múltiples. También podemos calcular su coeficiente de determinación con los parámetros de la ANOVA, con el cuadrado medio del error y con el cuadrado medio total. Y podemos también hacer pruebas de hipótesis individuales, porque a veces podemos tener 5 parámetros, ¿cierto? 5 coeficientes de estos, pero a veces no todos son significativos. De pronto este es muy pequeñito y por más de que yo mueva esa variable, esa tercera, cuarta variable, no me va a afectar el modelo para nada, casi que me va a dar el mismo resultado. Entonces ahí empezamos a hablar de cuáles efectos están activos y cuáles efectos están inactivos. Entonces, cuando algo es muy fuerte, está bastante activo y es el que normalmente va a dominar el comportamiento de nuestros datos y de nuestros experimentos.
Y bueno, pues acá hay un ejemplo de cómo se obtienen esos modelos lineales, pero no es nada más que un promedio. Esto sí se los dejo como para que lo revisen en la casa. Lo único importante aquí es esta representación geométrica de esos experimentos que creo que en clase ya les había hablado un poco. Hoy vamos a ver unas representaciones un poco más complejas, con más datos, pero que nos permiten tener una mayor resolución en los datos. Aquí simplemente también es un ejemplo mecánico, si quieren pues aprender a cuantificar ese coeficiente de determinación, y también hay un coeficiente de determinación ajustado. ¿Qué quiere decir que es ajustado? Que tiene en cuenta los efectos activos y la potencia de esos efectos activos. Como se dan cuenta, este se calcula con la suma de cuadrados y el otro se calcula con los cuadrados medios. Típicamente, cuando uno analiza diseño de experimentos, hace referencia a este R cuadrado ajustado y uno espera que este sea alto. Siempre va a ser menor que el R cuadrado, que el coeficiente de determinación, pero buscamos que por lo menos sea mayor a 0,7. Entonces aquí nosotros los ingenieros químicos somos muy perfeccionistas y siempre queremos un R cuadrado ajustado que sea de 1. Pero cuando empezamos a hablar de 0,7, del 70%, que yo puedo explicar, que mi modelo explica la variación de un 70% de esos datos, pues ya es un modelo que puede ser bueno. No siempre tiene que ser de 0,9 en adelante. ¿Por qué? Porque hay ejemplos de muchos datos, digamos, de poblaciones o datos económicos que tienen gran variabilidad. Y si yo logro ajustar un modelo que por lo menos tenga un 0,7 de R cuadrado ajustado de un coeficiente de determinación, son muy buenos modelos que puedo usar para predecir. Entonces, de 0,7 en adelante es muy buen indicativo para poder emplear esos datos. Bueno, y aquí como introducción a las superficies de respuesta, pues, ¿de dónde nace la superficie de respuesta? Una vez tenemos un modelo matemático ajustado, pues yo a ese modelo matemático, como sé que lo afectan distintas variables, puedo empezar a darles valores a esas variables dentro de unos rangos definidos. Y cuando empiezo a darle esos valores, pues puedo graficar esta superficie que, me, que tenemos acá. Entonces aquí, pues mis límites serían para velocidades de -1 a 1, de tamaño de la broca también de 1 a -1, y la vibración pues lo tengo en otros valores. Todas las superficies es una predicción del modelo, todos estos cuadritos azules que vemos acá. Pero los punticos grises que vemos allí son los puntos experimentales, las mediciones reales que yo hice. Y pues dependiendo qué tan cerca estén de la superficie, me van a dar un mejor ajuste. Si están todos así súper cerquita a la superficie, el ajuste es muy bueno. Y entre más alejados estén de esa superficie, pues empieza el coeficiente de determinación a reducirse y quiere decir que tenemos error, que ese modelo no puede explicar el por qué está tan alejado este dato. Pero quiero que se fijen en estos cuatro esquinas. Serían cuatro experimentos, pero cada experimento tenía por lo menos cuatro réplicas. Este tenía cuatro, este tenía cuatro. Este probablemente también tenía cuatro, solo que de pronto dos están ahí montadas, dieron un valor muy cercano, pero las otras dos dieron un poquito de diferencia. Entonces, una vez tenemos esos datos, montamos un modelo matemático que se ajuste a estos datos experimentales, y con ese modelo matemático, pues le empiezo a dar datos dentro de los límites y creo mi superficie de respuesta. Esa superficie de respuesta, pues con el software claramente también la podemos graficar. El gráfico de contornos. Este gráfico de contornos también se usa mucho para poder analizar los resultados. Y pues aquí hay que ver es cuáles de esas variables tenemos graficadas. En el eje X tenemos lo que es la broca. En el eje Y tenemos lo que es la velocidad, que aquí aparecía, digamos, como en esta parte inferior. Y las líneas nos hablan del comportamiento de el parámetro vibración en este caso especial. Entonces aquí ya podemos hacer un seguimiento de cómo este 36 se ve afectado tanto por tamaño de broca como de velocidad. En lo particular, me parece mucho más práctico
leer la superficie de respuesta. Me parece que es más sencillo. Pero bueno, esta superficie de respuesta, como podemos ver, es algo muy lineal, ¿no? No tiene curvatura para ningún lado. Lo más probable es que haya sido con un modelo lineal que no permite generar esas curvaturas. Pero ¿qué pasa cuando pasamos a otro tipo de superficies más complejas? Aquí me voy a ir al libro. Bueno, esta última diapositiva, pues igualmente verificación de supuestos se puede hacer en todos los tipos de modelos. Entonces ya saben que simplemente es como la verificación de supuestos de ese ejemplo en particular que está allí. Entonces aquí ahora sí voy a cerrar esto y me quiero ir al capítulo del libro. ¿Qué libro? El libro yo lo tenía por aquí abierto. Vamos a ir aquí, capítulo 12. El capítulo 11 es básicamente lo que les acabo de mostrar, ¿cierto? Y el capítulo 12 ya es optimización, superficies de respuesta y optimización. Entonces vamos a empezar a ver algunos concepticos. Esto aquí lo pueden leer todo para que les quede un poco más claro, pero yo voy a leer como estos highlights que tenemos aquí y me quiero centrar sobre todo en las gráficas que tenemos para ir explicando ese tipo de cosas. Entonces, metodología de la superficie de respuesta, estrategia experimental y de modelación que permite encontrar condiciones de operación óptima en un proceso. Ya esto vale mucho dinero, muchachos, donde ustedes puedan optimizar un proceso, ahorran dinero y les van a pagar mucho por saber hacer ese tipo de cosas. Región experimental. Aquí empecemos como a definir un poquito conceptos. Espacio delimitado por los rangos de experimentación utilizados con cada factor. Lo que ustedes dijeron, en el caso, retomemos las tortas para los ingenieros de alimentos, el caso de temperatura y tiempo, ¿cierto? Entonces ustedes pusieron temperatura de 20 grados Celsius, que es la ambiente, a máximo 150 grados Celsius porque de pronto de ahí para arriba pues se me quema, entonces solo tomé datos hasta 150, entonces ese sería el rango de ahí, ese sería mi rango experimental, hasta donde yo tomo mediciones. Y con el tiempo pues sería desde el tiempo cero hasta el tiempo de 1 hora, 2 horas, lo que tomen ustedes. Esa sería la región experimental. Pero ahora tenemos otra región, que es la región de operabilidad, conjunto de condiciones donde el equipo o proceso puede ser operado. Entonces, sabemos que la torta se nos puede quemar por encima de 150. Y si yo tomo como región experimental hasta 100 grados, pues hasta ahí estaría. Pero eso no quiere decir que yo no pueda seguir tomando datos de 100 a 150, ¿cierto? ¿Qué me limita a no tomar datos por encima de 150? Que pues posiblemente la torta se quemó y pues si se quemó, pues ya no cumples la función del producto y ya no puedo medir la variable de respuesta, ya está dañado el producto. Entonces, para que tengamos en cuenta esas dos cosas, lo que es la región experimental, que es donde tomo datos, y la región de operabilidad, que es donde puedo tomar los datos. Entonces, aquí voy a primero centrarme en este segundo gráfico, después volvemos al que está anteriormente. Y este gráfico pues resume básicamente eso que les acabo de decir, ¿cierto? La región de operabilidad normalmente siempre es muy grande, solo que pues tomar datos en toda ella o tomar muchos datos o en los extremos puede ser difícil y puede ser costoso. Entonces normalmente yo por experiencia pues trato de acercarme como al punto óptimo o en donde puedo obtener un mejor resultado. Entonces pues planeo mi experimento ahí en chiquito. Pero cuando planeo mi experimento en chiquito y yo no encuentro curvaturas o existencias de los óptimos, pues tengo que empezar a hacer un movimiento. En el caso de las diapositivas, voy a poner en la superficie de respuesta aquí la diapositiva, que si de pronto, fijándome en esta, a ver, voy a poner esto, lo que yo estoy buscando es reducir las vibraciones, porque a veces las vibraciones altas son malas. Entonces vean que aquí yo no encontré una curvatura, pero sí encontré una relación que entre menos velocidad ponga, con un tamaño de broca más pequeño, esa vibración disminuye. Entonces me está dando como una dirección hacia dónde debería buscar. Entonces debería ampliar mi diseño de experimentos hacia tamaños de broca más pequeños y hacia velocidades más lentas, hasta ver si llego a encontrar un punto en donde encuentro la vibración mínima o cero, que puede ser lo que estamos buscando.
Entonces, básicamente esto es lo que esta imagen nos indica. Entonces, primero generamos un primer diseño experimental, él nos dice como para dónde coger y nos vamos moviendo de lugar. Y cuando encontramos un lugar donde estamos muy cerca de un buen resultado o del óptimo, ponemos un diseño experimental para estudiar curvatura. Y si se fijan en este gráfico, voy a ponerlo un poquito más grande, vean cuántos datos estamos tomando. Estamos tomando datos en las esquinas del cubo, ¿cierto? Estamos tomando datos centrales y estamos tomando datos experimentales puntos estrella. Por eso aquí se ponen como unas estrellitas, que son externos, son ortogonales, allí como salidas a la mitad de las caras y me permiten rotar esa región experimental que estoy mirando aquí. Cuando yo ya le meto todo este poco de datos experimentales es porque yo estoy muy cerca del óptimo. Entonces por ahí sé que cuando ponga todo esto, el modelo ya no va a ser lineal, sino va a ser un modelo cuadrático y probablemente voy a encontrar una curvatura máxima o mínima. Y cuando encuentro eso, pues estoy en el óptimo. Cuando encuentro esas curvaturas, ahí es donde uno se pone muy contento como experimentador porque uno dice, uy, encontré el óptimo. Que si es un óptimo local o es un óptimo global, pues ya habría que definirlo con unas metodologías, pero es un punto óptimo. Pero no siempre encontramos puntos óptimos. Pero sí podemos encontrar puntos que se acerquen, no sé, de pronto el tema de la vibración. No llego a cero de vibración, pero sí puedo llegar a 0,02 de vibración y eso es una reducción muy impresionante frente a las peores condiciones, pues digo, oiga, a estas condiciones pues ya se me acabó la plata, no puedo seguir experimentando o realmente la física de la realidad me limita. Entonces, pues tomemos ese que es un buen resultado. Y todo este diseño de experimentos pues tuvo un gran impacto positivo. Entonces, eso es lo que se conoce como mejor tratamiento, mejor combinación de niveles de los factores en el cual se consideran los niveles utilizados en el estudio experimental. Entonces, puede que no sea las mejores condiciones posibles porque no es el óptimo, pero me da unos muy buenos resultados. Entonces, podemos decir que es un muy buen tratamiento o es el mejor tratamiento que yo me di. El punto óptimo, mejor combinación de valores de los factores estudiados en la cual se considera toda la región de operabilidad. Entonces, mejor tratamiento, región experimental en donde yo me moví. Y punto óptimo, que es el mejor de todas las condiciones que yo puedo hacer en la región de operabilidad. O sea, de ahí, si me muevo para la derecha, me muevo para la izquierda, para arriba o para abajo un poquito, ya me salí de la mejor condición que puedo ponerle a mi equipo, a mi producto. Entonces, lo que siempre se busca es el punto óptimo, pero a veces llegar a él no es económico, no es barato porque hay que tomar muchas mediciones. Y bueno, pues básicamente esta imagen resume mucho qué es lo que uno hace. Creo que la acerqué ya aquí mucho. Entonces tenemos pues varios factores, ¿cierto? Que movemos, que medimos allá en la vida real. Y por acá tenemos el punto óptimo, esta X que sale aquí. Pero nosotros no, inicialmente pues no sabemos qué es el óptimo, porque si no, pues cuál sería la gracia. Entonces lo que nosotros montamos pues es una región experimental. Esto nos da como una tendencia hacia dónde va mejorando los resultados. Y ahí lo que yo hago es pues moverme en esa dirección, creando otro diseño de experimentos, creando otro diseño de experimentos, hasta que de pronto si monto uno aquí encima, digo, uy, creo que en esta región experimental puede estar el óptimo. Entonces ahí empiezo a ponerle datos para encontrar la curvatura. Y si me encuentro el óptimo, pues somos unas personas muy afortunadas. Entonces, aquí pues hay unas metodologías, unos pasos que uno puede seguir, pero pues bueno, ya no me quiero detener mucho en eso. Esto les pido porfa que lo lean para que profundicen. Esto es lo que típicamente uno hace en en una experimentación, no en un diseño experimental, sino en una investigación. Primero uno plantea un diseño experimental muy sencillo, solo para que nos dé una dirección. Entonces vea que este solo tiene 4 experimentos. Y me dice para dónde puedo encontrar. Entonces de pronto yo solo lanzo un experimento aleatorio fuera de esta región de experimentación. Y me van acercando. Entonces digo, oiga, si voy en esta dirección, mejoro mi resultado. Pues echémoslo más para allá.
Mejoro mi resultado, pues echémoslo más para allá. Mejoro mi resultado, echémoslo más para allá, pero cuando ya en el siguiente o en el último, aumento y veo que, uy, aquí ya descendí. Entonces, entonces uno dice, uy, no, espere, ahí sucedió algo extraño. Entonces ahí vuelvo y monto otro diseño experimental, vuelvo sencillo y miro cómo es el comportamiento. Y si el comportamiento que a mí me interesa está por aquí a la derecha, pues me muevo en esta dirección y me voy moviendo hasta que empiezo a encontrar como ese valor esperado que para mí es óptimo. Y vean que aquí está el óptimo dentro del tercer diseño. Entonces, aquí si se dan cuenta le pusieron muchos puntos experimentales, 3, 6, 9, para poder mirar la curvatura. Y aquí en este punto se encontraron un máximo o un mínimo que pues se ven de esta forma como están aquí en estas imágenes. Entonces, vean, este es muy chévere porque acá nos va mostrando los modelos matemáticos que podemos encontrar. El primero, pues un modelo matemático lineal, ¿cierto? Vea que aquí tienen dos factores, pero ambos son lineales, por eso esta superficie pues no tiene curvatura. Estas son las que me dicen hacia dónde me debo mover, pero no si está el óptimo o no. Estas que ya tienen curvaturas porque tienen pues estos factores cuadráticos o cúbicos, también pueden ser de ese nivel cúbico. Pues me dicen, vean cómo se ve aquí en el gráfico de contornos en la parte inferior. Si se ven que acá está el óptimo, aquí en todo ese centro de ese circulito están las condiciones óptimas que yo puedo leer de aquí, o algunos software uno pone el cursor y le dice cuáles son, o tienen aún estrategias más precisas para buscar ese óptimo. Entonces pueden ser, en este caso, un óptimo en posición máxima o pueden ser óptimos en posición mínima, como esta imagen, la tercera, la C que tengo acá. Y este tipo de gráficas, como la cuarta, que se le conoce como silla de montar, no nos da como tal un óptimo, pero nos da una región que puede ser de muy buenos resultados, que es todo, pues la parte superior de esa silla de montar, ya dependiendo de lo que busquemos. Porque pues aquí sí ya no puedo como enfocar cuál sería el mejor, pero sí tengo toda una región como de muy buenos resultados. Aquí lo ideal es encontrar el gráfico B o el gráfico C, pero el gráfico D también nos permite tener una muy buena resolución. Bueno, hay algunas técnicas de optimización. Aquí, pues, aquí hay unas cosas. Esto le pido que ya lo lean en la casa. Y pues, ya, esto termina lo de leer en casa. Y pasemos al software. Entonces, bueno, antes de pasar al software, queda más o menos claro como la introduccióncita sobre la importancia de lo que es superficies de respuesta. ¿Tienen alguna pregunta de pronto que quieran hacer en este punto antes de que pasemos, pues, ya a ver como tal el código, que ustedes saben que básicamente pues es ir corriendo línea a línea y tratar de decir qué representa? Por aquí hay algunos que me dicen que saliendo, pero no sé por qué. No, listo, chicos. Pues si no hay dudas, no hay preguntas, pasemos al software. Entonces, yo les monté ejercicio 24 capítulo 12, ejercicio 26 capítulo 12 y uno que dice parcial corte 2, que ese fue pues el ejercicio que se hizo de parcial el año pasado. Arranquemos por el ejercicio 24 del capítulo 12. Entonces yo aquí voy a irme a ese capítulo como para que lo leamos más claramente y ya nos volvemos al software. Ejercicio 24. Acá estaría. Entonces, bueno, este me gusta mucho porque es básicamente en lo que trabajo. Se tiene un proceso de extrusión para producir harina instantánea de amaranto. Bueno, no tanto en lo que trabajo porque esto es extrusión de alimentos, yo trabajo en extrusión de plásticos. Una de las variables que le interesa minimizar es el índice de solubilidad en agua ISA. ¿Por qué? Porque de pronto no queremos que nuestra harina se solubilice muy fácilmente. Y los factores que controlan son temperatura, porcentaje de humedad, que no siempre es fácil de controlar, y velocidad del tornillo. Entonces, voy a buscar aquí, ya que estamos pues,
en esta cosa, o buscar una extrusora, como para que más o menos eh, estemos como familiarizados, como cómo sería una extrusora. Es que estos pues, son equipos muy sencillos, no es nada más que un barril con un tornillo sin fin, que tiene pues una tolva. Esta de acá me gusta. Y voy a ver si lo logro ampliar. Entonces, vean, básicamente esto es una extrusora. Aquí tiene una tolva donde ponemos todos los materiales crudos, ¿cierto? Una materia prima, una premezcla. Entran acá adentro, tiene un tornillo sin fin, que es este rojito que podemos ver. Y aquí en el barril, pues típicamente tienen resistencias, temperatura. Entonces, a medida que el material va pasando, por efecto de la temperatura y de la presión mecánica que ejerce ese tornillo, pues el material se transforma y pasa aquí por un molde que pues ya le da forma o lo peletiza. Entonces, básicamente eso es un extrusor. Se usa tanto en alimentos como en plásticos. Y ya, volvamos acá al libro. Entonces, nos dice que se obtuvieron estos datos. Entonces, tenemos los niveles de tanto X1, que creo que era la temperatura, X2, que es la humedad, y X3, que es el tornillo. Aquí no nos dieron como tal cuál era la temperatura baja, media y alta, sino que nos dieron simplemente los niveles y los resultados de esa variable de respuesta, que era la solubilidad de ese producto en agua. Nos pregunta que representemos gráficamente el diseño empleado y señalemos su nombre cuando se recomienda y cuándo se recomienda aplicar. Después nos dice, ajuste un modelo de segundo orden a estos datos y verifique su calidad. Entonces, cuando hablan de modelo de segundo orden, pues es un cuadrático, ¿cierto? Ya no nos pide un lineal. Nos dice qué tipo de superficie describe el modelo. Hay que graficar la superficie y analizarla. Y haga un análisis de cordillera para determinar el mejor punto posible dentro de la región experimental. ¿Qué es un análisis de cordillera? Pues mirar la superficie de respuesta y ver, pues, en dónde estaría el mejor resultado. No perdamos de vista que lo que queremos encontrar lo que queremos es reducir, minimizar el índice de solubilidad. Entonces, bueno, acá pues vamos a necesitar todas estas librerías que les pongo. CAR, Agricolae, RSM, que es para ajustar los modelos lineales, leer Excel, algunas para poder generar las gráficas de superficie de respuesta, que es esta librería ggplot2. De Perlir creo que también es para generar gráficos y esta Scatterplot 3D también es para poder pues graficar eso en 3D. Entonces simplemente corran las librerías, si no tienen los paquetes, ya saben que aquí en la pestaña de paquetes los buscan y nada, pues les dan instalar. Entonces yo aquí pues ya los tengo todos instalados, los tengo todos activos, entonces pues ya me aparece. Tienen que cargar los datos. En este caso, pues hoy sí estoy en mi computador oficial, entonces pues voy a usar el código. Pero si no, recuerden que aquí en el environment, en importar dataset, le dan clic desde Excel y pues se les abre este cuadrito y en Browse pues pueden ir a buscar en donde pusieron el archivo Excel. ¿Listo? Entonces yo simplemente voy a correr aquí esta línea. Ahí, pues, como la carpeta y todo la tengo en mi computador, pues ahí ya lo cargo simplemente. Y ahora vamos a hacer el gráfico 3D del diseño experimental Boxbank. Entonces, aquí lo único que voy a usar pues es esta función Scatterplot 3D, como se llama mi documento de Excel. Y pues esto que dice aquí es la cantidad de datos en columnas y celdas. Y pues nada, acá estos datos pues corresponden a cuántos datos hay en esas columnas y celdas. Y ya, simplemente vamos a darle correr y debería salirme el dato. Esto que salió aquí en rojo es una advertencia, más no es que sea un error que no me permita correr el modelo. Entonces, quiero agrandar este cuadrito. A ver si lo puedo. Hay una forma que me permite abrirlo en otra imagen. A ver si lo ven zoom.
Sí, acá, que me lo abre como una ventana externa. Y yo acá la puedo abrir. Entonces, vean, este sería como el diseño experimental. ¿De qué se compone? Como de tomas de datos que si nos fijamos tenemos acá cuatro por cara. Aquí hay uno, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro. Tenemos las caras, ¿cierto? Aquí también, aquí en la parte superior también. Y tenemos un dato central que está en la mitad de todos estos ejes ordenados cero, cero, o sea, en todos los niveles medios. En la combinación de todos los niveles medios tengo un dato central. Entonces vamos a tener como un mapa muy completo de este tipo de diseño experimental. ¿Que cómo se llama? Son diseños experimentales compuestos centrales para que los tengan allí, que esos son de los que están en el libro. Dependiendo también la cantidad de puntos experimentales, puede ser un Box-Bacon reducido o puede ser factoriales 2 a la 2 o 2 a la 3. Entonces ahí toca empezar a revisar ese tipo de cosas. Pero pues ya lo revisan un poquito más a detalle ustedes. Ahora, ya tenemos el gráfico 3D de cómo se distribuyen esos datos experimentales que yo tomo en la vida real, variando pues temperatura, humedad y velocidad, era el último, se me olvidó, y velocidad del tornillo. Entonces, cuando varío en estas condiciones, pues obtengo unos datos de esa variable de respuesta y es cada uno de estos punticos negros que tengo ahí. Ahora, me pedía que ajustara un modelo de segundo orden. Para ajustar ese modelo de segundo orden, lo único que tengo que hacer es pues generar una variable, yo la llamé modelo uno y uso esta función RSM, en donde me va a concatenar en mi Excel, pues ISA se llama la variable de respuesta, con las variables que yo controlo, que yo modifico, que sería X1, X2, X3, y yo le digo en dónde está pues esa información. Entonces simplemente si corro esto, lo más probable es que aquí ya corrió. Él no me dice nada, ¿cierto? Me dice que la variable está creada y que es una lista de 17, pero yo le digo que me resuma ese modelo uno. Entonces, cuando le doy resumir ese modelo uno, él me empieza a dar los coeficientes de cada una de esas variables x1, x2 y x3 para el, en sus máximos, en sus mínimos, ¿cierto? Entonces los negativos, los positivos, y yo pues esto lo puedo reescribir a el modelo cuadrático. Entonces, bueno, aquí voy a subirme un momentico, porque es que esto no es todo lo que me da, ¿cierto? Nos da un montón de información. Y aquí ustedes pueden reescribir. Entonces, el intercepto, ¿cuál va a ser? 13,85. El coeficiente que acompaña a x1 va a ser -1,021. El coeficiente que acompaña a x2 va a ser este. El coeficiente que acompaña a x3 es este. Hasta este punto solo tenemos condiciones lineales. Después tenemos los factores combinados, porque ustedes saben, la clase anterior vimos el efecto de la combinación de ellos dos, pero aquí también siguen siendo combinaciones lineales. Y aquí tenemos los términos cuadráticos que pues son evidentes porque tienen x1 al cuadrado, x2 al cuadrado y x3 al cuadrado. Entonces pues ya con estos coeficientes yo puedo reescribir todo ese modelo, que si lo quieren reescribir pues sería básicamente algo así, no lo voy a reescribir todo, pero como para que lo tengan en cuenta. Entonces sería y igual, o en este caso ISA, que era ese porcentaje de solubilidad, sería igual a quién? A x1, que pues x1 yo sé que es temperatura, entonces yo puedo poner temperatura por el coeficiente que acompaña esa temperatura, que sería -1,021, más el segundo coeficiente x2, o sea, variable x2, que era, a ver, se me olvidó, humedad, porcentaje de humedad, entonces voy a poner aquí HU, por el coeficiente que lo acompaña, que sería -0,13, más la variable 3 que era velocidad de tornillo, entonces ponemos aquí velocidad tor, por ese coeficiente que es -0,931,
y así se va haciendo para todos. Entonces aquí me voy a saltar los del medio para solo poner los cuadráticos, como para demostrarlo. Entonces, x1 por su coeficiente cuadrático, que es menos 1,186. Uy, escribió de nuevo. Menos 1,186, etcétera. ¿Listo? Y ahí vamos poniéndolos y armamos nuestro modelo. Y ese modelo, pues yo le puedo dar valores los cuales yo quiera a x1, x2 y x3 y él me va a dar un dato. Pues recuerden que el papel lo aguanta todo y eso es hacer una predicción. Si yo le doy un dato distinto a todas esas tres variables de lo que yo medí, él me va a generar una predicción que si yo me mantengo fiel a los límites que propone mi región experimental, van a ser predicciones buenas, contando que el coeficiente de terminación sea alto. Pero si yo empiezo a explorar externamente, o sea, por fuera de la región experimental, pues esas mediciones ya no son tan confiables. Entonces, así es como se predice con esos modelos matemáticos, que yo sé que no es algo nuevo para ustedes, pero pues vale la pena recalcar. Ahora, podemos graficar la superficie. Para eso voy a graficar todos estos tres que están aquí. Y ustedes se preguntarán por qué tres tipos de superficies, aunque bueno, aquí creo que voy a borrar esto y mejor las grafico. A ver, vale, antes de borrarlas, una a una, si me permite abrirlas grande. Son, así, bueno, borrarlas. Ustedes se preguntarán por qué grafiqué tres tipos de superficie. Es porque, pues geométricamente, pues no puedo graficar tres variables y una respuesta. Entonces, vean, aquí en la primera superficie estoy graficando x1 y x3, que sería temperatura, velocidad de tornillo, contra la respuesta de la solubilidad de ese material. En la segunda superficie obtengo el comportamiento entre la temperatura y la humedad y cómo eso afecta a la variable de respuesta de la solubilidad. Y en la tercera imagen, pues tenemos la otra combinación que nos falta, la humedad y la velocidad del tornillo frente a esa solubilidad. Y aquí tenemos que empezar a mirar cuál de todas estas superficies pues nos puede acercar al óptimo. Sabemos que las sillas de montar, como es el caso de la 2 y la 3, nos puede dar una región de buenos resultados, pero no el óptimo. En cambio, si nos fijamos en la primera gráfica, vean que aquí se está poniendo como un punto caliente, ¿no? Entonces me dice que entre niveles bajos de temperatura, que pues aquí no podemos decir cuál temperatura sería porque el ejercicio no nos la da, y niveles bajos de velocidad de tornillo, ese porcentaje de humedad de solubilidad aumenta. Entonces yo ahí digo, oiga, no, espere porque el ejercicio me decía que lo que queríamos era disminuir ese porcentaje de humedad. Entonces, para arriba no voy a seguir explorando porque pues de para allá encuentro los peores resultados. Entonces, ¿para dónde nos movemos? Entonces, no, pues en caso contrario, vean aquí en la esquinita. En la esquinita me dice que a niveles altos de temperatura y a niveles altos de velocidad de tornillo se reduce esa solubilidad. Entonces, ¿es el óptimo? No, es una tendencia que me dice que si sigo hacia esos niveles máximos de temperatura, o sea, si sigo aumentando la temperatura y si sigo aumentando la velocidad del tornillo, voy a encontrar tal vez porcentajes más bajos de esa solubilidad. ¿Hasta dónde? Pues hasta donde me lo permita la física del experimento. Porque si ya aumento mucho la temperatura y se me quema el material, pues nada, hasta ahí llegó el límite. Y si aumento mucho la velocidad de tornillo y de pronto el material también se me degrada por fricción, pues nada, hasta ahí llegó el límite físico. Entonces, no siempre puede que encontremos un óptimo, pero sí podemos encontrar un muy buen resultado. Este sería el mejor resultado para ese experimento. Y típicamente estos valores, al ser pues de provenientes del mismo modelo, solo que pues está representado distinto, con las distintas variables, pues podemos también medirlo aquí. ¿Y cómo sé que es el mismo? Porque en la escala de la variable de respuesta, pues es la misma para todos los gráficos. Entonces aquí podemos nosotros sugerir un buen experimento. ¿Cuál sería? Póngale la temperatura más alta, póngale la velocidad de tornillo más alta
Y en cuanto a la humedad, ponga el nivel medio, porque realmente la humedad no es el factor que más afecte a esa solubilidad, pero con el nivel medio de humedad es donde se encuentra el valor de solubilidad más bajo. Entonces, así es como se analizan estas gráficas. Y bueno, y los gráficos de contorno, pues los pueden ver allí debajo de la superficie, que pues típicamente siempre aparecen allí graficados. Acá pues estos líneas pues nos van a permitir graficar los gráficos de contorno, valga la redundancia, pues ya de forma independiente, pero pues es mucho más fácil leerlos directamente en la superficie de respuesta. Este personalmente no es lo que más me guste. Y listo, entonces, predicciones del modelo. Para hacer estas predicciones del modelo, ¿qué hice yo aquí? Generar una variable que se llame predicción y1. Uso esta función predecir. Uso el modelo 1, que fue el que ajusté en la parte de arriba, ¿cierto? Con los coeficientes cuadráticos. ¿Con qué datos? Con los que están en este Excel que dice caso optimización. Y el intervalo, pues simplemente el tema de la función que dice confianza. Entonces, si corremos esto, vamos a ver qué nos da esta línea. Ok, ahí me corrió, pero voy a pedirle aquí a esto que me imprima esa función, a ver qué datos tiene. Entonces, ¿qué está haciendo el Excel? Usando el modelo para recalcular todos estos puntos. Y como él ya tiene unas mediciones reales, experimentales, que se tomaron de primera mano, con los recalculados, él va a calcular esa diferencia. Y esa diferencia pues nos habla de qué tan bien o qué tan mal predice ese modelo. Y esas diferencias son las que normalmente el NANOVA usa. Entonces vamos a crear este segunda línea que lo que dice es crear un dataset con la variable de respuesta real y la predicha para poder calcular, digamos, esas desviaciones. Aquí simplemente voy a correr esto para no demorarnos y voy a hacer este gráfico para verlo de forma gráfica, no ese poco de números que nos bota allí, sino de esa desviación. Entonces vamos aquí a aumentar este. Y este tipo de gráficos también se usan muchísimo, en donde en el eje X gráfico las respuestas reales contra en el eje Y las respuestas que me predice el modelo. Y lanzo una línea de tendencia lineal. Si esto fuera un modelo de predicción bastante alto, todos estos punticos quedarían sobre la línea y tendríamos un coeficiente de determinación R cuadrado de 1. En este caso, pues los datos sí que nos muestran una tendencia lineal, quiere decir que el modelo no es malo, pero pues tenemos que ver qué tan bueno es. Entonces, lo siguiente que tendríamos que hacer es calcular ese de R cuadrado. Uy, hola chicos, ¿hasta dónde me escucharon? Que eh, cuenta personal solo dejó 60 minutos. Bueno, creo que se perdieron un par de minuticos nomás. Vamos a volver a admitir a todos. Karen, no sé si de pronto tú me puedes comentar hasta dónde escuchamos, hasta dónde llegó la reunión anterior, hasta qué punto. Y retomamos. Profe. No, qué pena, es que yo no estuve en la primera sesión de la clase. Ah, ok, bueno. Alguien que se haya estado en la primera hora, ¿me comenta hasta dónde llegaron? ¿Hasta dónde quedó? O sea, ¿en qué momento se cortó la reunión?
que no tuvo Yo creo que yo canción. alcancé a escuchar lo de la línea de tendencia que estabas diciendo, lo del R cuadrado Cuando, que iba a dar igual a 1. listo, cuando Hasta graficamos ahí alcancé a escuchar. cuando hicimos esta gráfica, ¿sí? Sí. Lo real contra lo predicho. Ah, bueno, no se perdió mucho. A ver, simplemente voy a correr estas dos líneas mientras los demás compañeros se terminan de conectar. Ah, ok. A ver, creo que el R cuadrado, en algún lado no lo había reportado. Aquí estaba, solo que me lo salté cuando hicimos lo del modelo. Y ya el último gráfico es de los supuestos. Eh, a ver, solo tengo 5 conectados, los demás compañeros. Es el mismo enlace, ¿cierto? No, no tuvimos que hacer nada extraño. A ver, vamos a ver un par de minuticos si se logran conectar los compañeros. Aquí llegó Dayana. Listo. Demos 5 minuticos mientras se logran reconectar los compañeros. Ya continuamos con el siguiente ejemplo. Terminamos de finalizar, de explicar este y pasamos a otro. IP. Ya se le contaron la de él, ¿Qué? que lo robaron. Ay, no. 30 palos. Ay, no. Madre mía, la decía, ahora ni de putas. Yo me peleé con Paula. Paola, ¿por qué? Pues no me peleé. Tal vez le conté un poquito feo. ¿Por qué? Marica, que estaba aquí con John restresados con ese tema del desperdicio tan hijo de- y subió Kleiber. Oiga, marica, por allá pasó el gordito este a llevar unas láminas y que le dijo a Héctor que para moler, y Héctor le dijo, no, yo no estoy moliendo, yo solo cuido las ollas y no sé qué. ¡Ja! Me pegué una chuquizada, weón, y bajé emputado. Y llego y al área y Héctor no estaba allá, weón, en las líneas hablando mierda con Paola. La escojo, venga para acá. ¿Qué pasó, jefe? ¿Cómo así que usted no está moliendo, que no es trabajo suyo? No sé quién dijo eso, que no sé qué. Allá adelante me están diciendo que usted no quiso moler, que no sé qué, que eso. Digo, no, jefe, lo que pasa es que yo le dije que lo dejaran ahí porque pues habían dos láminas, yo para mover las dos láminas estamos acumulando para los... Ay, ¿qué hace allá? No, pues estaba hablando con Paola y hablando de qué, si usted tiene que estar acá pendiente de esta vaina. Y me voy. Paola ya se había vuelto, como para acá las líneas y la cogí. Ven, Paola. Y yo, Pau, ¿qué estabas hablando con Héctor? No, pues que le estaba preguntando que si la mezcla estaba buena o estaba mala. Y es que yo le dije, no, es que si necesitas preguntar esa información, me la preguntas a mí. A los muchachos no me lo saques del área. Y unas torciosas se pegó una emputa de ay, como que- no, no me dijo nada. Se pegó una emputa de yo. ¿Qué pasa? Él tenía que verme el no, ayer. Le pasa por juegos. Ah, pero van cargando, que yo no sé cómo se iniciaron con él. Porque o sea, ¿qué pasó? O sea, Ahorita fue al banco, sacó los 30 millones, se subía a la moto, lo bajaron, se le robaron los 30 millones y se la... cuando me fue güey. Porque O sea, eso fue ayer, cuando estaba con el muchacho. Que yo los vi, hoy, no, güey. Porque hoy, yo también ayer los vi a ustedes como hablando preocupados. oh, ayer me estaban dando a mí la plata. O sea, a mí ayer tenía que llegar 7, y me dieron 40. Yo le dije, Ay, Gustavo, marica, venga, marica, no pero será. ¿por qué me traes esa Yo no mierda? digo, man, no sé, o sea, ya ves que cuando pasa cosas como tan seguidas me da vaina que yo digo, ay, que tanto nos han robado seguido, güey, puta, ¿será que es que no nos tienen por ahí? Marica, creo que cristiano. Nos tienen pisteados, güey, porque vea, ese día la camioneta la tenía a su merced, Mm, que me la llevé yo, güey, y allá calle, no robar. Ahora lo de Gus, güey, un mes sí. después, y la camioneta era de Gus, güey, o sea, de pronto estaban siguiendo a No es a Gus, Gustavo, marica, pero Gustavo para robarle qué mierda. Y a pero Gustavo lo robaron también el año pasado, marica, hacía pistola y le dieron un tiro a esa mujer. sí, 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 Entonces, es que si me puta, ¿qué? no sé, marica, de pronto se los tienen pisteados o algo, güey. Oiga, Nicolás, no volvemos a sacar plata. Nada, güey, todo No, transferencia. sacar transferencia o de repente en un banco visitar mal en, en un centro comercial y se la da, eso ya Sí, no quedó. exacto. Y se van a cargar efectivo poquito, como para pagar para las políticas culas y ya. Porque es que ya es mucho robo, güey, ya mucho robo tan seguido. Uy, Y tan cercanos, güey.
Ay, la O mía. sea, que pues, Mike, usted sabe cómo son esas bandas, weón. Pues puta, estos manes tienen plata, tú puedes robarlos, dejarlos otra vez a los que ya pasó todo y ping, volvemos y les caemos a una red. Y lo cogen a uno de teta, weón. Yo decía, yo fui un total de amigo, que llorando por 3 millones, y todos 5 millones con él. Y algo loco vacunaron 30. No, weón, qué piedra. No, y que se Y, dijo tan pavo. Ay, no, ya está. Fue la plata de él, uno dice, vale, chinga. Y la plata de él, no, marica, no, 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 weón. No, es que eso es muy. No, weón, es que nomás el hecho de que lo roben a uno, no tomó responder. pues me lo entregue la Ducati a Paola. Y por lo menos también los llevará. Ay, no, weón. Espérame, yo termino esta clasilla, chamos. Listo, muchachos. Bueno, me van avisando porfa si alguien se conecta ahí, porque es que estoy compartiendo pantalla y solo tengo una pantalla, entonces no. Y bueno, creo que a veces me salta como una alerta ahí de audio. Si me salta la alerta, pues los voy metiendo. Si no, porfa, me digan, oiga, profe, hay un man esperando que lo acepte. ¿Listo? Bueno, retomemos un poquito. Estábamos hablando de la gráfica de los valores reales contra los predichos, que era, Sí, no, esto pena, es, no estás compartiendo la pantalla. no estoy compartiendo. Ok, gracias. A ver, vamos a volver aquí a compartir. Ah, sí, verdad que se cerró la reunión. Compartir, ocultar. Ahí sí ya se tiene que estar viendo, ¿cierto? Y profe, ya se mira. Listo, perfecto. Entonces, vamos acá en esta gráfica. Voy a volverla a graficar. ¿Qué estas líneas que hacen? Pues nada, me crean un gráfico XY con las variables que yo le di y lo único que le pido pues por aquí es que me ponga ahí me ajuste una línea recta. Eso es lo que hacen todas estas líneas y cuando le doy correr, pues me da este gráfico, que era el que estábamos analizando. Entonces, ¿qué decíamos de este gráfico? Que los punticos negros son esas diferencias, ¿cierto? Que yo acabo de calcular entre el valor real y el valor predicho y que típicamente si son muy bajas, pues deberían darme una tendencia lineal. Y esta línea, que yo le estoy poniendo acá línea de tendencia, pues debería ajustarse perfectamente. En este caso, pues no se ajusta perfectamente. Quiere decir que ese coeficiente de determinación, pues no es uno, pero tampoco es bajo, porque los datos sí que se comportan de forma lineal y tampoco están tan alejados de esa línea de tendencia. Cuando yo corrí el modelo, en la parte superior, cuando les estaba mostrando cómo se reconstruía ese modelo, pues ahí ese comandito también eh, me daba varias cosas que se me pasó por alto en ese momentico explicarles. Entonces voy a tratar de agrandar esto. A ver. Y cositas que se me pasó por indicarles. Estos asteriscos. Estos asteriscos me hablan de la potencia de cada uno de estas variables. Y ahí es donde empezamos a hablar si son efectos activos o inactivos. Entonces, el efecto X1, que es temperatura, vean que tiene dos asterisquitos, quiere decir que tiene una potencia alta, es un efecto activo. X3, que era la velocidad de tornillo, tiene un asterisquito, también es un efecto activo, solo que no tiene tanta potencia como la temperatura. Pero X2, que era el porcentaje de humedad, no tiene tanta potencia. O sea, quiere decir que por más de que yo lo modifique, no me genera tanta variación en la variable de respuesta. Y típicamente uno reconstruye los modelos matemáticos con los factores activos. En este caso sería pues x1, x3, x1 al cuadrado y x3 y x2 al cuadrado. Típicamente, pero pues como el, las líneas del computador son gratis y pues no me cuesta nada, pues yo armo el modelo con todo. Aunque a veces si yo elimino esos factores que no tienen tanta potencia, el R cuadrado tiende a aumentar. Pero aquí en este programa no es tan fácil poner los activos y los inactivos, aunque creo que él automáticamente lo hace para calcular el R cuadrado. Y vean que acá me lo grafica. Aquí donde dice múltiple R cuadrado square, me dice que tenemos un R cuadrado de 0.9287, que es muy bueno,
Pero cuando lo hacemos con los cuadrados medios, que es un r cuadrado ajustado, me dice que es 0,8, baja, pero igual sigue estando por 0 puntos, por encima de 0,7. Quiere decir que es un modelo bueno que sirve para predecir. Entre más alto, mejor predice, pero por encima de 0,7 tiene un buen desempeño a la hora de generar una predicción. Y listo, ya todos estos eran las líneas que habíamos visto. Entonces, para concluir este ejemplo en particular, no sé qué hice las otras gráficas, creo que las borré todas. Quiero volver a graficar las superficies de respuesta para hacer así como un repaso. ¿Estás? Entonces, para concluir, a medida que yo aumento la temperatura, a medida que yo aumento la velocidad del tornillo, ese porcentaje de solubilidad disminuye. Y como veíamos en la potencia del modelo, variar el porcentaje de humedad sí genera un efecto, pero no tan prominente como lo hace las otras dos variables, temperatura y velocidad de tornillo. Pero la mejor combinación o el mejor experimento de todos estos datos que yo tomé, pues sería el nivel alto de temperatura, el nivel alto de velocidad con el nivel medio de humedad. Cuando combino esos tres parámetros en esos niveles, obtengo la menor solubilidad posible en esta región experimental para este ejercicio en particular. ¿Listo? Eso sería lo que deberíamos concluir. Oiga, jefe, después de hacer mi diseño experimental, encontré que si usted le pone la temperatura más alta, que no sé, digamos fue 100 grados Celsius para ese experimento en particular, una velocidad del tornillo de, no sé, 40 RPM, que de pronto era la más alta en ese diseño experimental, y una humedad del 35%, que era el punto medio. Si combinamos esas tres condiciones, vamos a obtener el producto con la menor solubilidad en agua y va a ser un producto de calidad superior. ¿Fue un óptimo? No, pero tenemos una reducción impresionante, porque si de pronto, la primera medición que hicimos aquí en la parte, no sé, lo que típicamente se hacía en la empresa estaba por aquí en la parte de arriba con una solubilidad por ahí del 14-15%, y nosotros logramos reducir eso a un 10%, pues bajamos 5 puntos porcentuales. Eso puede generar una mayor calidad, un mayor precio de venta o una mayor confiabilidad en nuestros clientes. Entonces, para esto son las superficies de respuesta, muchachos. Eso es la gran importancia y acá es donde siempre tenemos que apuntar a llegar con el análisis de datos. Hasta este punto, ¿hay alguna pregunta? Antes de que pasemos a este último ejercicio, ya el del parcial se los dejo para la casa. Aquí simplemente el ejercicio 26 como para que lo analicemos, ya las líneas las revisan con mucha calma en su casa, para que tengan el código, pero sobre todo hacer este tipo de análisis. Entonces, si tienen alguna pregunta, de pronto quieren hablar por el micrófono, quieren escribir, o de una vez pasamos a revisar el último ejercicio. Bueno, veo que no hay preguntas, entonces pues pasemos a resolver este último ejercicio. Permítanme, voy a borrar todo esto acá para que no vayamos a tener por ahí de pronto errores de cruce de información. Listo, ejercicio 26. Este ejercicio 26, ¿de qué nos hablaba? Dice, se busca encontrar los niveles de tiempo, W1, y temperatura, W2, que maximizan el rendimiento de un proceso. Las condiciones actuales son W1 75 minutos y W2 130 grados Celsius. Para explorar la superficie de respuesta en torno a estos valores se corre el siguiente diseño experimental. Entonces ahí hicieron pues las combinaciones. Habría que estudiar qué tipo de diseño experimental es. Aquí por tener tres puntos centrales en su nivel medio, pues es un compuesto central, ¿cierto? Y tenemos los resultados de la variable de respuesta que pues están en el Excel que ya les compartí. Entonces nos dicen cuál es el diseño empleado. Ahí les dejo para que busquen como tal el nombre específico.
Y nos dice que si es adecuado para hacer una exploración inicial, ahí tienen que leer un poquito la teoría y ver si es adecuado o no. Y pues nos dice, ajuste el modelo de primer orden y que si es adecuado para una curvatura. ¿Cómo sabríamos si es adecuado? Pues tendríamos que ver el coeficiente de determinación, si es alto o es bajo. Anote la ecuación del modelo con el que se encuentra la trayectoria de máximo ascenso. Entonces ahí nos está pidiendo reconstruya el modelo, ¿cierto? Démelo en la forma y igual a m1 por x1 más m2 por x2 o lo que sea. En este caso, pues sí, w1 por el coeficiente que lo acompaña más w2 por el coeficiente que lo acompaña. Y si tiene términos cuadráticos, pues también ponerlos. Con base en la trayectoria de máximo crecimiento, proponga qué niveles de W1 y W2 recomendaría experimentar. Entonces, bueno, aquí al parecer en esta primera parte, hasta el punto D, pues no nos dice, o nos parece ser que nos indica que vamos a obtener como una tendencia de crecer, pero no vamos a encontrar el óptimo ahí. Pero tiene una segunda parte, que esta segunda parte yo no sé si está en el mismo Excel o tal vez nosotros compartir, ya lo vamos a ir a ver. Nos dice, siguiendo la trayectoria, vamos a hacer este primero, hasta el punto D, para ir paso a paso y no leer tanta información. Entonces, lo primero que hay que hacer, pues, activar estas librerías. Listo, activadas. En este caso sí son dos Excel. Aquí estoy viendo que tengo optimización uno y optimización C. Creo que yo a ustedes solo les pasé uno. Ahorita les cargo el otro. Ahí ya están cargados. Y me dice, ¿cuál es el diseño empleado? ¿Es adecuado para una experimentación inicial? Pues aquí simplemente va a ser el gráfico. Aunque bueno, ahí abajo está la respuesta. Estos son los puntos experimentales. En este caso, pues no nos dio una superficie tridimensional como el anterior, ¿cierto? Eran muchos menos puntos. Aquí tenemos es unos puntos axiales, que son estos cuatro esquinas, con puntos centrales. Entonces, al ser cuatro experimentos, pues sería, y al ser cubo perfecto, ¿cierto? Pues no cubo, un cuadrado, tendríamos un diseño factorial 2 a la 2 con repeticiones al centro. Y si es adecuado para hacer una exploración, sí es adecuado. ¿Por qué? Porque pues son poquitos mediciones, es un experimento barato y pues si es barato, pues me sirve para explorar. Segundo, me dice ajusta el modelo de primer orden. ¿Es adecuado la curvatura? Entonces pues vamos a usar esta linecita donde creo el modelo, uso la función RSM, le doy la información del Excel y pues nada, aquí voy a hacer un cambio, solo voy a poner optimización porque si no me va a tomar los datos del segundo Excel. Entonces, aquí me da todos los coeficientes, ¿cierto? Pues solo tenemos dos factores, W1 y W2, que era tiempo y temperatura. Aquí en el sistema de símbolos me marca ambos con asterisco, quiere decir que son efectos activos y tienen una gran potencia. Entonces, los dos tienen que aparecer en esa reconstrucción del modelo. Y el R cuadrado múltiple 0.9106 y el R cuadrado ajustado 0.8659, que eran los mismos que yo había puesto aquí en la respuesta. ¿Listo? Si se dan cuenta, por eso sé que lo devolví ahí, porque si no me va a tomar los datos de la segunda tabla. ¿Es adecuado o no es adecuado? Yo les preguntaría a ustedes. Al tener un R cuadrado de 0.9 es bueno y el ajustado de 0.87 también es muy bueno. ¿Por qué? Porque está por encima de 0.7. Quiere decir que sí es un modelo que puede usar para predecir esa variable de respuesta, en este caso en específico. Entonces sí es bueno y los dos factores son significativos, que también me habla de que también escogí esas fuentes de variación, ¿cierto? Que afectan esa variable de respuesta. Entonces aquí corramos este plot. Y este plot tiene cosas interesantes, porque que este ejercicio nos permite ver. Voy a agrandarlo. ¿Qué nos permite ver este gráfico? ¿Hacia dónde o cómo se comporta cada una de las mediciones? Teníamos 7 mediciones y esto es el valor de la variable de respuesta. Experimento 1, el experimento 2, 3, 4, 7, ¿cierto?
Y vean que a medida que avanzamos en los experimentos, pues me dice hacia dónde crece. En este experimento 5 cae. O sea, digamos, seguir hacia la combinación de estos parámetros no es bueno, porque pues me va a llevar a reducir esa variable de respuesta aquí si la quiero aumentar. En el 6 sube otra vez, o sea, quiere decir que, bueno, por ese lado podemos tener una tendencia interesante, pero en el 7 vuelve y cae. Entonces, la dirección, tenemos que ir a mirar hasta dónde va 4 y empezar a explorar por allí. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en los siguientes pasos. La reconstrucción del modelo con los coeficientes pues está aquí, eso ya no lo va a tener a explicar. Y aquí quiero ver esta parte, ¿qué es eso? Ahí simplemente cargué los Excel, creo que estos Excel de optimización uno tampoco se los pasé, tengo que cargárselos y veamos el gráfico. Entonces vean, como nos dimos cuenta que en el experimento 4 por ahí encontrábamos como esa dirección importante. Entonces, pues, estos 5 puntos de aquí a la izquierda sería el experimento inicial. Pero hacia este lado, en este punto es donde empezamos a ver que obtuvimos un buen resultado. Entonces empezamos a movernos de ahí. ¿Y cómo? Pues este lo tomamos como punto de partida para emplear los otros puntos de las dos factores. Eso hay unas reglas, hay unas sumatorias que son muy simples, pero quiero que, no se las voy a decir, quiero que lean el capítulo para que se enteren un poquito cómo se hace el cálculo. Y pues nada, genero otro modelo, otra región experimental, ¿cierto? 2 a la 2 con puntos en el centro, un poco más grande, pero en donde yo ya modifiqué los límites de esos dos factores, temperatura y velocidad, creo que era la otra, ya se me olvidó. Y tiempo, temperatura y tiempo. Y entonces empiezo a explorar. ¿Por qué? Porque por allí la variable de respuesta está aumentando y es lo que estoy buscando. Entonces, pues asimismo, puedo nuevamente ajustar un nuevo modelo matemático para esta parte y me dice que aquí el modelo ya se puso bastante malito, ¿cierto? Vean que sus dos factores ya no tienen una significancia buena, el factor R cuadrado del coeficiente de terminación se bajó mucho, ya no está por encima de 0,7 y el ajustado nos da negativo. Quiere decir que este modelo que pusimos acá en la parte superior, que nació de una nueva experimentación, pues ya no es bueno. Por lo cual, pues ya no lo puedo seguir usando para predecir. Entonces, pues ahí ya tendríamos una dificultad y tendríamos que buscar cuál de estos es el mejor caso. Y listo. Entonces, bueno, pasemos aquí ahora a esta línea que me va a dar la superficie de respuesta. Este caso es el modelo 2. Quiere decir que es el que no se ajustó mucho. Y vamos a ver, creo que aquí no me permite ver los datos. A ver, zoom, que no zoom. Y bueno, me permite ver la tendencia, pero no me grafica los datos experimentales, que ahí si los pudiera graficar me van a dar muy lejos de la superficie, ¿cierto? Por más de que me genere una tendencia, van a estar muy lejos, muy por encima, muy por debajo de esa superficie. Y eso me, me explicaría el porqué de ese R cuadrado tan bajo. A ver, ahora vamos a agregar este, que es el punto G, que dice represente gráficamente las corridas agregadas a la segunda región experimental. Entonces encontramos primero una región, nos acercamos y este, pues, me muestra esas corridas. Que como me mostraba una mejor región experimental, pues, y que probablemente yo podría encontrar un óptimo allí, pues adicioné puntos, ¿cierto? Aquí ya tenemos puntos estrella, que son estos que están externos a esa superficie y puntos, bueno, los centrales ya existían. ¿Esto para qué? Porque me permite como una rotación, como una exploración externa de ese diseño experimental.
para poder encontrar la curvatura. Entonces, ese sería el mismo nuevo modelo. Cuando corro ese diseño experimento y tomo los datos, puedo generar un nuevo modelo. Este nuevo modelo con esta cantidad de datos, vean la diferencia, ¿no? Es el mismo anterior, lo único que hice fue darle más potencia. ¿Cómo le di más potencia? Poniéndole más datos. ¿Para qué? Para que me realimentaran ese modelo y ver si así podía ajustar más el modelo matemático. Y vean que al aumentar esa potencia, darle más datos, ya los coeficientes, las variables, temperatura y tiempos, tuvieron una importancia. Vean en el código de significancia le salió dos asteriscos. Y los coeficientes cuadráticos también son importantes y el combinatorio lineal también es importante. El modelo de regresión el R cuadrado ya 0,88 es bueno y el ajustado da por encima de 0,78, lo cual dice que este modelo, ahora sí, si lo reconstruyo con estos coeficientes, sí me sirve para predecir. Pero antes, cuando le faltaban todos estos datos externos, no me servía. Eso también se suele hacer mucho. Cuando uno escoge modelos muy sencillos, se pierde resolución. Entonces, hay casos específicos en donde uno aumenta el diseño o no arranca con un diseño tan sencillo para poder dar pues una mejor resolución y poder llegar a conclusiones. Aquí todo esto es para generar la superficie de respuesta de este nuevo y aquí encontramos pues esta tendencia en donde nos da un tipo de silla de montar, en donde podríamos tener el mejor resultado aquí en la parte superior si lo que queremos es aumentar esa variable de respuesta, que en este caso la variable de respuesta era que maximizan el rendimiento, simplemente nos dice que es el rendimiento del proceso. Entonces yo aquí podría proponer que los mejores parámetros serían a niveles altos, 80, por acá me dice 80, da niveles altos de las dos variables tiempo y temperatura, pues obtengo el mayor rendimiento. Nuevamente, ¿es el óptimo? No, pero sería el mejor resultado que tengo allí. Vamos a seguir explorando este ejemplo que yo tengo aquí, que creo que acá sí hay una parte para optimizar. No, creo que aquí hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos porque aquí es los gráficos de contorno, que pues sería lo mismo básicamente que tenemos ahí debajo. Los gráficos de diagnóstico para verificar los supuestos, ¿no? Igual aquí hay que verificar tanto normalidad como homoelasticidad e independencia. Y finalmente el gráfico de predicciones contra reales. Pero no, en estos dos casos no logramos obtener un ejemplo claro de un óptimo. Y bueno, pues miren, aquí este sería el gráfico ese de predichos versus reales. Y que pues nos muestra que claramente sí mejoró muchísimo el modelo, tiene un mejor coeficiente de determinación. Listo. Entonces, bueno, chicos, voy a dejar hasta ahí. Creo que ya está bastante tarde, algunos que todas están en la universidad. La siguiente clase, o más bien, yo todavía tengo que reponerles una clase. En esa clase de reposición, voy a centrarme en este software Design Expert que tenía aquí. Aquí pues tengo eh, algunos datos montados de un proyecto, pero puedo mostrarles o podemos resolver algún ejercicio del libro o mostrarles de algún proyecto de mis tesis de investigación o el proyecto que llevamos ahorita con la universidad. ¿Cómo se usa el software? ¿Cómo se exploran todas estas pestañas, las gráficas, los componentes de optimización que aquí se hacen por pesos y es una optimización multicriterio? Como para que se lleven también una herramienta de que sí, Python está muy bien, pero pues hay software que nos hacen la vida muchísimo más fácil, porque ya están programados y solo es ponerle los datos y saber analizar.
Y allí nos vamos a encontrar todas estas gráficas que ya les he explicado, que les he enseñado a analizar, cómo se leen, para qué sirven, de una forma supremamente más fácil. ¿Listo? Y unas gráficas nuevas que también yo uso bastante a la hora de analizar, que permiten leer los datos de una forma más fácil. Entonces, chicos, pues nuevamente les pido disculpas por la forma en que tocó dar la clase hoy, pero pues fueron cosas que se me salen de las manos. Voy a tratar que para la próxima clase de hoy en 8 pues podamos hacer la clase de una mejor manera. Como les comentaba, si hacerla de esta forma sincrónica, pues se les beneficia a ustedes y a mí, pues podemos hacerlo, pero voy a enviarles como una encuesta porque pues tiene que ser la gran mayoría que esté de acuerdo, no falta el que sí quiera ir a la universidad. Y cuando tengamos eso, pues les comunico si vamos a dar la clase de forma virtual o la vemos allí de forma presencial. Pero por el tema de que quiero que empecemos a trabajar por lo menos el último corte con Design Expert, me gustaría, o creo que sería más fácil desde la casa cada uno. Pero bueno, ahí les voy comentando de ese tema. Entonces, pues nada, chicos, eso sería todo. La grabación de esta clase pues ya quedó, yo la subiré a YouTube y se las pongo allí en el avatar para que pues la tengan disponible por si quieren revisar algo. Voy a subirles los archivos para que les corra este último ejercicio porque veo que me faltaron varios archivos en Excel que ponerles allí. ¿Listo? Entonces, no sé si tengan dudas, preguntas. La siguiente semana creo que cierra el corte 2, entonces yo creo que al final de esta semana o en la siguiente clase les indico cómo va a ser o cuál va a ser el ejercicio a resolver para la calificación del corte 2 para que igualmente pues lo resuelvan, graben el video, lo suban a la batalla, yo lo reviso y calificamos. ¿Listo? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? No, profe, muchas gracias. Listo, muchachos. Entonces, pues, espero que estén muy bien, que lleguen bien a Entonces, sus casas. profe, Sí, cuéntame. eh, ¿vas a hacer quiz o este corte no van a haber quizzes? No te escucho. Que si este corte vas a hacer quiz o este corte no vas a hacer quizzes. No creo que vaya a ser quiz. Creo que va a ser solo como la entrega. Ok, me vale, ¿Listo? gracias. Como por la facilidad de todos. ¿Listo? Bueno, muchachos, les deseo una muy buena noche, que descansen y pues estamos en contacto. Hasta luego. Vale, profe, gracias. Sí, gracias. Chao. 3 cervezas de día el hombre, ya. Rodri, Ajá, piro. Rodri, ¿cómo vas? Oye, Pone esa cámara, ¿qué estás haciendo? no me deja. Espera un segundo. Espera.